RadioTV.mx presenta. Hola, estamos para variar otra vez en el programa de La Orquesta Filosófica y hoy no estamos en vivo, tristemente lo vamos a decir, por si quieren hacernos llamadas, las atenderemos después, pero estamos muy contentos porque tenemos entre nosotros un gran músico. Fue en el mes de septiembre cuando hicimos un evento en la Fonoteca, a la cual aprovecho para agradecerle que nos prestaron su espacio, y en donde estuvo este grupo que además ya habían estado con nosotros en la radio, que se llaman Tres Tristes Tangos. ¿Estoy bien? Así es. Sí, es que la primera vez que estuvieron con nosotros lo que tocaron más bien fue jazz, pero por eso nos extrañó, pero también tocan tango y jazz y todo tocan, ¿no? Vamos un poquito de todo. Así es. Todo lo hacen muy bien. De hecho, los invitamos a la Fonoteca porque nos gustó mucho el programa, le gustó mucho a la gente y los volvemos a invitar porque la Fonoteca gustaron mucho y en esta ocasión pues no pudieron venir los tres, pero mandaron en su representación a Jorge González que ya lo verán, es un excelente músico y que nos trajo un disco que aprovechamos para que nos digas en dónde lo pueden adquirir. Lo pueden adquirir directamente con nosotros. Aquí está, ya abrí uno para que vean que también por dentro tiene muy bonito trabajo. Sí. Lo adquieren directo con nosotros en nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje y directo ahí o en nuestras tocadas. Justamente es la mejor manera siempre de apoyar a los grupos, es ir a verlos tocar y adquirir sus discos, no solo los nuestros, los de toda la gente, ¿no? Qué solidario. Están baratos y tengan por seguro que el dinero que están invirtiendo ahí se va pues casi directo a la gente que debe, ¿no? A los que hacen arte, que claro que deben y merecen vivir también como los demás, porque la gente muchas veces tiene la idea que ser artista es ser bohemio, y que ser bohemio significa no querer dinero, pero cuando viene el de la renta, sí queremos pagar la renta. Somos bohemios, sí lo somos, pero también nos cobran las cosas igual que a los que no lo son, entonces también el estómago exige igual que si fueras empresario, arquitecto, cualquier cosa así, claro. Y entonces qué bueno que puedan adquirir estos discos que tienen el valor de 100 pesitos nada más. ¿Tan barato? Sí, solamente un día de salario mínimo. Y no es porque el disco esté caro, lo que pasa es que está muy bajo ese salario mínimo. Y esperamos que se incorpore con nosotros hoy un compañero que es de Médicos Sin Frontera, que nos ha avisado que llegará un tanto tarde, pero que se estará aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante, que es ver qué sucede en otros lados, cómo ven este grupo tan solidario que son los Médicos Sin Frontera. Pero por lo pronto, Jorge, ¿qué prefieres? ¿Tocas tú solo o de una vez nos echamos una como quieran, si melodía? Quieren, me echo una canción. ¿Sí? ¿Una sola? Sí, de mi repertorio solista. ¿Sí? Ya ves. Perdón. Oh, I got a girl that's always late, anytime we have a date, but I love her. Oh yes, I love her. I'm gonna walk right down to her gate, see if we can get things straight, 'cause I love her. I'm gonna ask her if she was up as you ain't my baby. The way you actually it makes me down. You said my baby. Though it seems a flame in your heart's younger now.
Now a woman is a creature that is always pursuing. Just when you're sure but won't, you find she gone made a change. As you as you ain't my baby. Or maybe baby found somebody new. Wabba-dee, down. Oh, there's my baby. Say my baby true. Pues muy bien, ya vimos que sí se puede oír muy bien con un solo instrumento, aunque esto se acostumbra más con 3 instrumentos, ¿verdad? Pues con lo que sea. Había un señor que se ponía un lavadero y pegaba y eso sobre eso cantaba. Aquí escuchamos a unos que hacían eso, sí. Exactamente. Sí, y ya con eso él ya él todo hacía le su podemos relajo. sacar. Pues la música se dicen que es armonía, melodía y ritmo. Así es. Pero que vemos que con el ritmo sale ya la melodía. Y Pues la armonía, melodía ¿no? lleva ritmo y armonía en sí, todo. Todo va muy bien ahí, Todo ligado en metido un ahí. solo bajo, es lo que acabamos de descubrir. Así Y es. qué bueno, Jorge. Y ya llegó nuestro compañero. Estoy hablando mal porque ya habías llegado y yo diciendo que te estábamos esperando, así Por aquí que estaba, listo. de entrada te pido una disculpa. ¿Sí? Ningún problema. Ahora cuéntanos, ¿qué es esto de Médicos Sin Fronteras? Tu nombre primero, perdón. Claro, mira, soy Henry Rodríguez, soy el jefe de misión para México y Centroamérica. ¿Y qué es eso de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo lo defines? Bueno, es una organización médica internacional, no gubernamental, que lleva más de 45 años en el mundo, no muy conocidos en México, porque principalmente trabajamos en lugares en guerra o en lugares en donde las condiciones son realmente muy malas, muy desfavorables. O sea que principalmente estamos en África, Sudeste Asiático, Medio Oriente, pero también trabajamos en algunos países de Latinoamérica y nuestra función es ayudar a complementar las necesidades que hay en el ámbito de salud en los diferentes países donde estamos. ¿Alguna cosa que te recuerda una experiencia especial? Que digas, es que aquí, por ejemplo, ¿qué han hecho en África, en un país? Cuéntanos de un país en donde hayan actuado principalmente. Bueno, hay muchísimos, tenemos muchísimos años trabajando en muchísimos países. Personalmente he estado trabajando en Somalia, por ejemplo, que es uno de los que más me ha impactado, porque es un país en donde no hay un gobierno establecido como tal, no hay leyes, no hay un ministerio, no hay nada, y están en guerra desde siempre. Entonces es un país que tiene todas las limitaciones que te puedas imaginar, en donde la cobertura vacunal es prácticamente inexistente, en donde no hay un lugar público en donde la gente pueda asistir a chequearse médicamente. Entonces nosotros somos de las pocas organizaciones que trabajamos allí y ha sido muy impactante, ¿no? Trabajar en un lugar como Somalia, rodeado de armas, rodeado de guerras, sin poderte mover sino de la pista de aterrizaje porque no hay aeropuerto, al hospital donde estamos y de ahí devolverte y a tu casa. O sea, no conoces realmente nada, estás solamente en un hospital todo el tiempo. No, pues sí es aplaudible Sí, su labor. muy diferente a lo que es en México la vida. Pues no tanto, tampoco te creas, aquí también hay grados de pobreza muy altos, Sí, ¿no? también. Tristemente somos un país que tiene los índices más altos en cuanto a personas afortunadas y también tenemos los índices más bajos en cuanto a personas con pobreza. Y desafortunadamente también, y es por una de las razones que estamos acá, hay otros problemas como la violencia debido al crimen organizado. Hay unos índices que son muy altos, incluso casi comparables con países en guerra. Entonces trabajamos, por ejemplo, en el estado de Guerrero o en el estado de Tamaulipas, y trabajamos también con población migrante, principalmente centroamericana, que intenta cruzar todo México para llegar a Estados Unidos y son en el trayecto víctimas de violencia, extorsión, secuestro, violación. Entonces es nuestra población target aquí, con la que estamos trabajando. O sea que, como dices, también hay muchas necesidades que no se ven tanto, pero que están ahí. Sí, sí, y seré indiscreto, ¿cómo se financian? Pues eso es muy bonito porque es precisamente lo que nos hace dar un grado de independencia total, de neutralidad. Todo lo que nosotros hacemos es con recursos de la gente civil que nos da dinero en todo el mundo. Tenemos alrededor de 5 millones de socios que aportan desde 100 pesos hasta 1 millón o lo que quieran a nuestra causa.
y con ese dinero nosotros decidimos a dónde ir y cómo lo invertimos. Entonces eso nos da la libertad de que como no dependemos de ningún gobierno ni dependemos de ningún tipo de financiación, podemos decidir a dónde realmente está la necesidad. Y ustedes hacen así su proyecto y decimos, vamos a atender de prioridad a estos que a estos, en fin. Es difícil escoger. Mi función como jefe de misión es darle prioridad a los lugares, ¿no? En México igual podría decirte muchísimos lugares que seguramente requieren atención médica, Sierra Tarahumara o en Oaxaca o en Chiapas o en Veracruz, en Puebla, bueno, en muchos lugares en donde pudiera haber muchas necesidades, pero nosotros centralizamos los esfuerzos en un tema. El tema que hemos escogido acá es, como mencionaba antes, la migración y la violencia. Entonces por eso hemos escogido estos lugares estratégicos como Guerrero y Tamaulipas para trabajar. Ese es el objetivo de la misión acá. ¿Y nunca trabajan en colaboración con el Estado? Sí, de hecho, el Estado es nuestra contraparte siempre que se pueda, pero tratamos de ser lo más independientes posibles. Nos complementamos con el Estado. Acá hay muchos recursos, cosas que nosotros no es necesario que las demos, porque ellos las están dando. Y hay cosas que igual faltan y nosotros las complementamos. Es que la gente confunde mucho Estado con gobierno, entonces si creen que viene un grupo que trabaja con el Estado, dicen, pues es que favorece a un sector de la población, y Estado, pues somos todos, Estado es territorio, sociedad, y si es democrático, y su gobierno. Así es. Sí. Y si no es democrático, es territorio, sociedad, y por encima de ello su gobierno. Pero en un marco democrático, pues eso es Estado. Entonces no tenemos por qué tener temor a que participe el Estado, cuando de hecho es su obligación, porque está financiado con el dinero de todos, ¿no? Sí. No se tiene por qué exentar de en nuestro caso tratamos de involucrar mucho a la comunidad, a la población civil, a la iglesia, o a diferentes entidades no gubernamentales también que estén trabajando allá, y tratamos de no duplicar esfuerzos. Si alguien está haciendo ya algo y lo está haciendo bien, nosotros obviamente no lo vamos a hacer. Simplemente dejamos eso de lado, que lo sigan haciendo ellos, y nosotros complementamos todo lo que haga falta para que la atención a las personas víctimas de violencia sea lo más integral posible. Así se evitan conflictos también, ¿no? Sí, exactamente, y la gente de hecho nos pregunta que si no nos toca el crimen organizado, si no nos tocan estos grupos que trabajan allí, no somos inmunes. Por supuesto que no, pero yo creo que ellos al ver nuestra forma de trabajar independiente, neutral, totalmente sin tomar bando por un lado o por el otro, en cierto sentido nos respetan como organización, y afortunadamente en todos los años que llevamos trabajando aquí en México nunca hemos tenido un incidente de seguridad relacionado a eso. Pues es un respeto que se gana, ¿no? No es un respeto que digas es por miedo, como sucede a veces. Exactamente. Es un respeto ganado por la acción y qué bueno que lo hacen. Si quieres comentar algo, Jorge, yo no quiero acapararlo. Si tú tienes una idea, algo que preguntar, no, cualquier de momento cosa. no, estoy escuchando, me parece maravilloso. Me parece maravilloso el trabajo. Sí, no tuvimos tiempo de introducir y conocernos antes, ¿no? Pero me pareció muy interesante también compartir contigo la música y esto. La idea, el concepto es muy nuevo para mí, muy diferente. Pues es que no lo hemos dicho, pero somos un programa que tiene como intención promover arte, ciencia y reflexión política. Y contigo estamos haciendo por lo menos dos cosas, ¿no? Ajá. Ciencia y reflexión política, porque la medicina es una ciencia. Así finalmente, es. Sí. ¿Y ustedes de qué viven? ¿De ahí mismo sacan sus salarios o cómo le hacen? Todos tenemos que pasar por una parte que es de ser voluntarios. Ser voluntario igual no implica que no recibas un reconocimiento económico. O sea, al principio cuando tú comienzas es muy duro. O sea, te ofrecen sí las condiciones, o sea, casa, transporte, salud, y unos gastos que te dan como para cubrir tu alimentación, nada más. O sea, con Médicos Sin Fronteras no te vas a volver rico, definitivamente no. Pero, por ejemplo, o sea, reclutamos médicos, psicólogos, diferentes profesiones, y finalmente tú te das cuenta que tu profesión es tan necesaria y tan valiosa en algún otro sitio que realmente te enganchas y el dinero pasa a ser secundario. De todas formas, en la medida que la organización puede y tú tienes más experiencia y asumes más responsabilidades, te van reconociendo un poco más de salario, ¿no? Que nunca se va a equiparar a lo que tú podrías tener en esa misma posición en tu país, ni las comodidades que puedes tener, ¿no? Pero de todas formas, pues la labor es muy bonita y al final hay mucha gente como yo que decide quedarse y hacer su vida con una organización como
como Médicos Sin Fronteras, ¿no? Yo me gradué en Colombia y hice un año con servicio social obligatorio y de ahí ya me enrolé con Médicos Sin Fronteras en Colombia y de ahí llevo 17 años dedicados a la organización. Nunca he trabajado en otra cosa que no sea Médicos Sin Fronteras. Entonces te engancha mucho. Igual hay gente que igual solamente hace una experiencia una vez en su vida o va 6 meses a un lugar y no puede más porque tiene familia, porque tiene otras cosas profesionales para hacer y aunque quiere, no puede. Pero también sirve. Claro, sí. Se trata de tener un espíritu solidario, pero tampoco ser víctima de las condiciones humanas por todo no, el tiempo. ¿no? No somos héroes tampoco, ni queremos pasar como si fuéramos personas con un sacrificio más allá de lo humano posible, ¿no? O sea, tenemos también muchas ventajas, ¿no? El conocer gente, conocer países, conocer otras culturas es algo muy, muy grande, muy bonito que no te lo dan otros trabajos. Sí, yo creo que llevan muchas satisfacciones. Sí. Pero nos vamos a un corte, como ven. Pero continuamos. En Facebook seguimos, nos están viendo. Cuando hay un corte de todos ahí. estuvimos escuchando la música de
Tristes Tigres. Lo hiciste a propósito para Así que los es. comunicadores Sí, es a propósito. tuvieran dificultades y vieran si de veras sabían hablar. Sí, de verdad, sí. A ver si sí. Es Tres Tristes Tangos. Tres tristes tangos, yo Es un siento. juego de tío. palabras un poco. Así empezamos. La intención con Daniel, justo el tema que estábamos escuchando es Fortuna. Es de Daniel, nuestro clarinetista. Empezamos tocando él y yo. Así empezó Tres Tristes Tangos. Cuando éramos dos. Era la idea tocar tango, pero pues nos fuimos por otro lado. Y al final pues acabamos tocando así literalmente Tres Tristes Tangos, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Pues siempre escogen melodías muy bonitas y el tango es muy sentido. Es algo latinoamericano que no hemos meditado mucho, ¿no? Cuando hablamos de tango pensamos que es algo solamente argentino o parisino, porque dicen que el tango en donde se promovió realmente fue en París. Como el jazz, fíjate, el jazz en donde más todos pensamos en Nueva York, pero en París fue en donde... El tango en Medellín es toda una institución. O sea, Gardel es un ídolo total, todavía, en esta época. Tenían el chiste aquel que decía una argentina, ¿de dónde sos? Y el otro decía, de Medellín. Medellín, yo he oído hablar de esa ciudad, ¿dónde queda? ¿Cómo que no sabes dónde queda Medellín? Pues he oído hablar de esto. Y le dice, te voy a dar un tip. Le dice el tipo, ya di, dice el argentino, pero ya di, dice, donde murió Gardel. Y le dice el colombiano, Gardel, ¿quién es Gardel? Me suena como que le he oído. Son sus ídolas pero claro, aquí también queremos mucho a Gardel, sus tangos siempre tan sentidos, tan bien hechos, y esperamos que escuchemos por aquí algún tango, ¿no? ¿Nos vas a escoger un tango? Pues justamente Fortuna está un poco basada en la rítmica del tango, en el pulso primigenio, un poquito del tango, esta marcha y este empuje que tiene el tango, ¿no? Yeah. Un poco. Y bueno, Daniel Paz que ¿Es tu compañero que me decías que sí, es clarinetista, sí. Sí. Es un tema suyo basado justamente en el tango. Hay muchas cosas, ¿no? Hay danzas, hay por ejemplo esta Rota Otro Rato, que es también mía, es una danza, hay un vals por ahí. Entonces justo tomamos como esa música popular y la agarramos como un pretexto para que surjan cosas y pasen. Y pasan cosas. Entonces, nos estás contando que naciste en Bogotá, ¿y qué es lo que te inspiró para venir a este país? Pues no fue una decisión mía, de hecho. ¿No? No, porque tú no puedes escoger en la organización a qué país vas. O sea, no es como una agencia de turismo que diga, yo quiero ir a tal. Pero... tú estás disponible y yo quiero trabajar con Médicos Sin Fronteras, y ellos te dicen generalmente 3 opciones para escoger. Pero las opciones, por ejemplo, yo recuerdo cuando antes de venir acá me ofrecieron Irak, Siria o México. Y yo dije, déjenme pensarlo, México. Pues no estaba tan lejos tampoco. Tuve la suerte del idioma. La organización está basada en Ginebra, en Suiza, con lo cual la mayoría de gente pues es francófona o habla inglés, y pocos hablan español. Entonces no tienen mucha gente que tenga experiencia en la organización que hable español. Entonces he tenido la fortuna de trabajar en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, y ahora acá en México, ¿no? Entonces sí me siento un afortunado, porque vivir acá es un privilegio, ¿no? A pesar de que México tiene sus problemas y sus cosas, vivir en Ciudad de México es muy diferente a vivir en Mogadiscio, en Somalia, ¿no? Entonces, normalmente durante toda mi carrera trabajé en lugares muy, muy difíciles, en donde no había nada, y llegar acá es como, wow, hay todo, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Pues también depende del barrio. Sí. Yo decía, en la Condesa se vive bien mientras no tiemble nada más. Pero hay que ser valientes para vivir por estos rumbos. Es verdad. Entonces, ustedes no pueden escoger, digo, más bien, no pueden trabajar en el país donde nacieron. Puedes trabajar como staff nacional, como personal nacional, pero digamos que no puedes tener ciertos cargos que son, digamos, para destinados a personal que ya tiene mucha experiencia en la organización. Entonces, por ejemplo, acá podría ser que tengamos gente coordinando, pero el jefe de la misión tiene que ser extranjero por normativa. ¿Para qué? Para tener un poco de objetividad, para no estar mezclado ni con uno ni con el otro, y para que desde afuera también te vean como
es un extranjero, no es ni de ni un partido político ni del otro, o no pertenece a una parte o a la otra, o tiene predilección por un estado o por otro, ¿no? Tú vienes como un extranjero y pues tienes una forma de ver las cosas un poquito diferente al nacional. Es la única razón, no es porque no haya competencias acá hay gente súper capacitada, pero igual es como un estatuto de la organización que uno de nuestros principios es que se mezcle personal extranjero con personal nacional de cada país. Pues iguales, para que no se involucren sentimentalmente con el país donde están trabajando, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, en Colombia trabajé también como staff nacional, pero como médico, tal cual, haciendo consulta. Ya cuando tuve más niveles de responsabilidad, era muy difícil lidiar con la guerrilla, con los paramilitares, con el ejército, que hasta me podrían decir, tú tienes cara de militar. Yo decía, yo ni siquiera presté servicio, no sé ni qué es un arma. Pero ellos me veían como una amenaza en cierta forma, porque me veían como si fuera parte del ejército. Entonces ahí es donde tú entiendes también por qué te sacan a un sitio como Uganda o como Kenia o como esto, que la gente te ve como un extranjero y sabes a ciencia cierta que tú no tienes ninguna relación con las guerrillas o los problemas que hay allá. Entonces es parte de la esencia. No, es muy importante esta labor que están haciendo. Y para epidemias, ¿cómo le hacen? Pues mira, nosotros tenemos un sistema de monitoreo de catástrofes, tanto naturales como conflictos. Entonces, digamos que nos salen alertas y sabemos cuando hay un brote de dengue o cuando empezó el Zika o cuando el ébola, por ejemplo, en África. Inmediatamente nos reportan nuestras fuentes. Tenemos presencia en más de 70 países y de allí inmediatamente se empieza a desarrollar todo el mecanismo. Nos sale la alerta, enviamos a alguno de los expertos que tenemos en el tema, hace una evaluación y decide si realmente es una emergencia y si el gobierno o los que estén allí están respondiendo o no. Si el gobierno está respondiendo, perfecto, no hacemos nada. Si vemos que hay dificultades para la atención, entonces ahí es donde intentamos brindar nuestro apoyo, si nos dejan. No siempre nos dejan. ¿Y ustedes cómo se protegen cuando es una epidemia? Cuando es una epidemia, depende del tipo de epidemia. En ébola, que es una de nuestras especialidades, digamos que somos la organización que ha estado presente en todos los brotes de ébola que ha habido desde que inició. Digamos que somos los expertos en el mundo en cómo empezar a tratar la enfermedad. ¿Cómo lo hemos aprendido? Yendo a terreno, estando allí. Y no sé si recuerdan hace 2 años cuando estaba todo el pico del ébola, parecían astronautas vestidos, ¿no? Todo eso lo fuimos aprendiendo y desarrollando con el tiempo. O sea, eso no nació de la noche a la mañana. Nació viendo y nació estando allí. Es parte de nuestros protocolos y tenemos, digamos que unos guías de manejo para diferentes epidemias. O por ejemplo, tenemos ya kits armados cuando es un terremoto, cuando es una inundación, cuando es una epidemia por una fiebre hemorrágica. Digamos que ya está como todo el listado de cosas que hay que hacer, tanto de protocolos médicos como de seguridad, como de guías de manejo, todo está escrito, está muy organizado. Oh, pues mi admiración. Sí. Sí. Jorge, tú como artista también tenemos problemas, ¿no? Porque le estábamos comentando hace un rato, todo el mundo cree que nosotros no debemos comer. No, bueno, claro, en todos lados hay problemas. Sí, así es, es un poco difícil, pero igual es Puedes vivir, al escuchar yo me sentí un poco identificado. Uno sabe que cuando le entra a esto, pues no es para hacerse rico. Ya. De los ¿cuántos músicos ricos hay como, no sé, 5 o algo así? Entonces uno entra y sabe que no se va a volver rico, pero no lo hace por eso, ¿no? Es una especie de llamado y dices, pues sí, no importa, yo sé que es una vocación. Me va a costar trabajo pues juntar para el gas o para la luz de repente, y el teléfono me lo van a cortar de vez en cuando porque sí, no sé por qué la gente tiene esa idea de que, ay, bueno, te pago la próxima semana, ¿no? Y bueno, sí, pero mi casero igual yo no le puedo decir, sí, te pago la otra semana, ¿no? Yo tengo que pagarle igual. Pero uno ahí, pues está consciente de eso y ahí la llevamos. Es una cultura que hay que
diría yo, combatir, la de pensar que si te dedicas a algo que es tan noble como es la música, no puedas vivir bien con acorde a esa nobleza, a ese espíritu, y que hay que estudiar para ser músico, y no solo estudiar, Claro. hay que tener algo más que lo que te enseñan en un pizarrón, o lo que aprendes de un maestro. Hay que tener pues ciertas habilidades ya estructurales, ¿no? Entonces, También hay que ir a terreno. sí, si no tienes buen oído, no sé si sirve mucho el maestro que esté enfrente, ¿no? Claro, Pero es lo que dices, ¿no? La vocación, Sí. el querer, ¿no? Y que te guste y realmente... exacto, es ir ahí, porque si no, Sí. no. Y con medicina algo Es semejante parecido, sí, yo creo que sucede, tiene ¿no? muchas similitudes, ¿no? Aunque los médicos a veces somos muy, nos creemos un poco más que los demás, o mucha en la profesión se creen como por encima de los demás, ¿no? El doctor, pero de todas formas hay muchas similitudes, ¿no? La vocación es la principal, creo. Ya. Pues nos vamos a un corte, ¿qué les parece? Si así descansamos un rato esta conversación, pero continuamos en un minuto, sí. Pues acaban de escuchar ustedes Pinacoteca. Pinacoteca es una ciudad, no sé si ciudad, pueblo, no quiero ser grosero, pero es una localidad, es una localidad. en Oaxaca, Pinotepa Nacional. Y de ahí viene este ritmo que es el ritmo de la chilena, que tengo entendido que se llama así precisamente por los chilenos que desembarcaban rumbo a San Francisco y que tienen este ritmo tan contagiante que es la chilena, y de ahí Álvaro Carrillo, que es de Oaxaca, pues tomó este tema para hacer su música siempre tan sentida de don Álvaro Carrillo. Oaxaca es una población muy sensible, muy buenos por ejemplo para pintar, para la pintura, y precisamente hijo de oaxaqueños es nuestro compañero Guillermo Scoli, que pinta estos que se ve que pinta hace estos cuadros, que ya no está con nosotros Guillermo Scoli, pero desde la Orquesta Filosófica hacemos este trabajo, que son tazas que ya les hemos hablado de ellas, que tienen algunas frases. Aquí dice: a veces me dan ganas de abrazarte y pedirte perdón, pero como no tienes nada que perdonarme, solo me quedaron las ganas de abrazarte. Y entonces le ponemos un poco a otras tazas, también les hemos puesto pues algunas frases que
consideramos que tienen literatura, y hacemos estas tarjetas de las que ya les hemos mencionado, que solamente cuestan 300 pesos y que les sirven para tener descuentos en el teatro, en el restaurante, en librerías, y que a quienes adquieren, por lo pronto tenemos, se me olvidó traer unos libros del Fondo de Cultura Económica que nos donó para precisamente quien quiera comprar estas tarjetas. Y con eso pues queremos sostener este proyecto de la Orquesta Filosófica, que tiene como idea promover arte, ciencia y reflexión política. Y así que vamos a continuar hablando de esto, de arte, de ciencia, de reflexión política y de tazas y de tarjetas, y hablaremos más tarde, ¿sí? Perdón, se me olvidó decir nomás la dirección, ¿no? O sí salió la dirección ya de dónde están las tazas, no las tenemos, porque sé que estas tazas están, por lo pronto están en la librería del sótano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, iba a decir Francisco, en Miguel Ángel de Quevedo, precisamente en donde está el metro, ahí donde cruzan Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, y ahí están a la venta estas tazas de la Orquesta Filosófica, que si ustedes adquieren, pues nos ayudan y en mucho a sostener este proyecto. Y bueno, estábamos hablando de Médicos Sin Fronteras, de música, y le pregunto al compañero de Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es su relación con la Cruz Roja? Pues fíjate que es muy estrecha, porque de hecho Médicos Sin Fronteras nace del movimiento de la Cruz Roja. La Cruz Roja, digamos, tenía sus médicos y tenía su asistencia, como siempre ha hecho, y hubo una guerra en Nigeria, en Biafra, en donde en ese entonces la Cruz Roja no hacía testimonio de lo que veía en la guerra. O sea, asistía a los heridos, a la gente caída, pero tenían un compromiso de silencio, o sea, no podían hablar en ese momento. Entonces varios médicos inconformes se unieron con periodistas en Francia en 1971 y fundan Médicos Sin Fronteras, con los mismos principios básicamente de la Cruz Roja, pero con el testimonio. O sea, la idea era ir a atender a esas guerras también, pero ser la voz de eso que estábamos viendo, de esas personas que estaban allí masacradas o un genocidio, y poder hablar y contarle al mundo que además de que nosotros estábamos asistiendo a eso, estábamos viendo pues esos atropellos a la población civil, ¿no? Y así surge el movimiento y empieza a crecer de una forma muy muy grande hasta hoy, que es una de las organizaciones médicas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, ¿y ustedes tienen laboratorios y tienen hospitales? ¿Toda esta estructura cuentan con ella? Mira, depende. Por ejemplo, en un país como México, que es un país que es fuerte, que tiene infraestructura, que tiene recursos, nosotros no vamos a colocar un hospital al lado de un hospital que hay acá, no tiene sentido. Entonces, simplemente complementamos los servicios que puedan faltar del hospital con nuestros profesionales, pero en otros lugares, por ejemplo, por mencionarte, Somalia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Camerún, cualquiera de esos, en donde no hay nada, entonces sí ponemos nuestros hospitales con todo, desde la persona que abre la puerta, desde el portero hasta el gerente del hospital es personal de Médicos Sin Fronteras, y toda la infraestructura es nuestra. Entonces hay países en los que tenemos que poner desde una aguja hasta lo más grande que se pueda tener en el hospital. Y hay otros, como México, en el cual pues nuestra presencia es mucho más discreta y mucho menos necesario con infraestructura. ¿Y laboratorios no tienen? Sí, tenemos laboratorios. O sea, en realidad trabajamos con todo tipo de profesionales, ¿no? Desde, como mencionaba, médicos en todas sus especialidades, psicólogos, abogados, administradores, logistas, de todo. Y de hecho trabajamos a veces con organizaciones que nos complementan desde otro punto de vista. Por ejemplo, hay músicos también, que a veces, por ejemplo, en situaciones de catástrofe se necesita, ¿no? Llevar un poco de arte, de cultura, de entretenimiento a la gente, y nosotros pues nos encargamos de curar las heridas, pero luego la otra parte es necesaria también, toda esa parte lúdica, psicosocial es necesaria. Hay organizaciones como, por ejemplo, Payasos Sin Fronteras, que no se conocen mucho, pero tienen también todo un movimiento muy grande que a veces nos complementamos, ¿no? Nosotros vamos como médicos a atender nuestra parte y ellos llegan y hacen una labor muy, muy bonita también, atendiendo a la gente y sacándole una sonrisa a las personas, ¿no? Qué agradable. Precisamente he escuchado que
que la risa es como una medicina, ¿no? Que la Risoterapia, gente que sí, ríe sí. vive más tiempo, y también me imagino que ese es el sentimiento que genera la música, porque la Obviamente. música lo que hace es que nos saca lo que tenemos dentro, ¿no? Obviamente Desde- gran parte de lo que es la música desde su nacimiento, ¿no? Desde cuando alguien decide que va a romper el silencio, justamente es por una razón de muy adentro. O sea, alguien no empieza a cantar o a tocar un instrumento solo de la nada, o a escribir una canción solo de la nada para decir que este frasco de agua está bonito ahí. O sea, no, nace de una necesidad de sanar el ánimo, ¿no? Sí, sí, Justamente. la Es música eso. es... Y todo es el arte expresión, ¿no? es así, a través de distintos medios, ¿no? A nosotros nos toca el sonido, pero también la pintura, la escultura, el teatro, la danza, que está justamente pegadísima a la música, ¿no? El movimiento del cuerpo también es sanación. Mover el cuerpo es lo Expresar principal, ¿no? estados de ánimo, dicen que es lo que tiene el arte, y la música lo hace muy bien, y tú lo haces muy bien, Jorge. ¿Quieres cantarte algo solo o prefieres que se oiga otra canción? No, pues mejor escuchemos otra cosa. No. Sí, estuvo bien, hombre, sí. Sí, pero... No, pues es que venimos a presumir el disco. Sí, escuchemos, ¿qué será? Pues algo tradicional, se llama Tartar Dance, es el track número 4. ¿Tartan? Tartar Dance es ¿Y de quién es? la danza tártara, es tradicional. Ah. Los tártaros eran un pueblo nómada de la estepa asiática. No se sabe a ciencia cierta dónde nacieron porque pues, eran nómadas, entonces andaban por todos lados. Lo que contaba la gente es nada más que eran muy buenos jinetes y llegaban a caballo, cabalgando y con arcos y flechas, y entonces cuando llegaban a invadir sus ciudades decían que llovían así nubes de flechas que caían sobre ellos. Entonces eran gente muy agradable, yo creo. ¿Desde qué punto No de es vista? cierto. No, pues justo, y esto es, bueno, no solo eso, o sea, la guerra era una de sus, Modo de sus vida, ¿no? industrias, era eso, era su modo de vida, ¿no? Todo giraba Sí, sí. alrededor de esto, y la música era lo que llevaban ellos también en campañas de guerra. Ah, Esto debe de venir un poco de allá, aunque ya pues han pasado miles de años. bueno, en medio de eso hicieron cosas bonitas como esta danza que seguramente vamos Claro. a escuchar, y la carne tártara también. Exacto, no, bueno, eran un pueblo complejo que se dedicaban a eso, pero hombre, no es muy distinto de, No, pues, el que no haya de pecado que les Estados tire. Unidos, que también se Sí, dedican a hacer el lo que no haya pecado que les tire la primera piedra. Así es. Sí, algunos no son militares porque no pueden, pero lo quieren, pero de todos modos la idea es que sepamos vivir en paz, que podamos resolver nuestros problemas sin que corra sangre. Y creo que ese es el sentido, fíjense, de la democracia. Y viene a cuenta esta meditación también porque, por ejemplo, ahora en Honduras se está cuestionando el modelo, se está cuestionando las elecciones, y ojalá se respete el resultado, porque necesitamos transformar las cosas, y ojalá el voto, ojalá la voluntad de los ciudadanos se respete en todos lados para que no corra sangre. Y nos vamos a otro corte comercial, ¿sí? Y terminando el corte...
estábamos preguntando la dirección de dónde se encuentra esto de Médicos Sin Fronteras y nos están avisando que se encuentran en la colonia Doctores frente a la Roma, pero que están por cambiarse, ¿verdad? Sí, justo. Por el terremoto se afectó un poco la oficina y estamos buscando un nuevo punto. Por ahora estamos en Cuauhtémoc 16, en Terraza, pero pronto estaremos, yo creo que para el otro año, en otro lugar. Y antes de que se nos acabe el tiempo, si alguien quiere colaborar con Médicos Sin Fronteras, ¿a dónde tiene que dirigirse? Mira, una de las cosas más importantes e interesantes que estamos en México, más allá de poder asistir a la población, es reclutar personal. Muchísimos mexicanos están saliendo, y centroamericanos, pero principalmente mexicanos, están saliendo a apoyar a muchísimos lugares, a Yemen, a Siria, a Irak, a África, bueno, un montón de lugares, porque les gusta la organización y les gusta el compromiso. Entonces hay esa oficina que tenemos allí, es una oficina de reclutamiento. Entonces hay una página web que es muy fácil, es MSF, de Médicos Sin Fronteras.mx, y ahí hay una pestaña que dice trabaja con nosotros, colabora con nosotros. Hacemos cada mes una sesión informativa en donde invitamos a la gente por Facebook, por Twitter, a que vayan y conozcan qué es lo que hacemos, cuáles son las condiciones, qué se necesita para salir. Básicamente necesitamos otro idioma, aparte del español, inglés o francés, pues que son los idiomas, digamos, internacionales para poder trabajar en otros lugares. Y la motivación, ¿no?, de salir, de querer hacerlo. Pero como te digo, México es uno de los países que hoy en día más está aportando al movimiento de Médicos Sin Fronteras en recursos humanos, cual es muy bueno. Digamos, un buen país de fondos. Hay mucha solidaridad acá, hay mucha solidaridad en general, y la gente se acerca mucho a nosotros por salir. A veces no pueden salir porque no pueden por la familia, o no pueden porque no tienen el inglés o el francés o esto, pero mucha gente sí quisiera salir, ¿no? Cuando tú le dices, vamos a Yemen, hay una epidemia de cólera, están bombardeando hospitales, nos han bombardeado 4 en el último 6 meses, la gente se lo piensa también, ¿no? Quiere ayudar, pero luego se imagina también su integridad física, ¿no? Pues que es difícil. Persinen y vayan, pues así. Hay que tomar el impulso, hay que tener un poquito de valentía, y luego nos cuidan bastante cuando salimos, la verdad, aunque hemos tenido casos que nos han bombardeado hospitales, y ha perecido personal nuestro, pero digamos que son cosas que pasan, que son desafortunadas, pero la organización siempre intenta brindarnos los mayores índices de seguridad, y tratamos de, en lo posible, estar muy bien identificados. Y pueden pasar accidentes, sí, pero digamos que no es el común denominador. Pues también ojalá pronto organicen Músicos Sin Fronteras, Ojalá, ¿no? sí, claro que sí. Estás invitado ya desde ya. Sí, hay mucha gente. Cuando pasó el terremoto, todos Sí. todos mis compañeros se movieron mucho y estaban todos ahí ya abarrotando todos los albergues y demás. Claro. Era impresionante, pero sí. Sí, claro que es muy bueno. Les voy a presumir que en 1985, en el otro temblor, todo el mundo iba a ver cómo escarbaba, cómo le hacía. ¿Así? Entonces a nosotros nos dijeron, pero no tienen de casualidad payasitos, porque aquí hay muchos niños inquietos y ponen inquieta a la gente. Y entonces hicimos un llamado a los payasitos. Nos llegaron una cantidad de payasitos que ahora lo que nos faltaban eran vehículos para transportarlos. Pero encontré que son un sector muy, muy solidario. Sí, también los vi por ahí. payasos, Yo andaba sí, también por ahí en una de esas. bonitos, sí. Y llegaron así carros de payasos, llenos de payasos, pues. pintados de payasos, Sí, sí. y estaban ellos con las piedras y todo así sacando También, piedras. sí. Era bien bonito. Y verlos. también nos fuimos como músicos a organizar eventos en los camellones y todo, en algo que sí es necesario que, pues no sé, el alma, o sí, no sé cómo le llamamos, Fíjate que lo que se nosotros esté presente. en una de nuestras intervenciones en Puebla, que fue uno de los estados también bastante afectados, nosotros cerrábamos las intervenciones psicológicas haciendo murales. O sea, la gente pintaba después de que habían recibido toda la atención médica y psicológica, y fue muy bonito porque la gente expresa con el arte lo que sintió o cómo pudo salir adelante en ese momento. Entonces hicieron alrededor de 7 murales en diferentes pueblos de la Sierra Mixteca, y me pareció muy bonito la forma como la gente lo expresó, ¿no? Como querían colaborar, sobre todo los niños, los jóvenes, adultos, todos. O sea, iban y entre todos pintaban el mural. Fue muy bonito.
O sea que el arte siempre cura, ¿no? Y la música es parte de eso también. Sí. Pues bueno, nos vamos a despedir con música, pero antes tenemos que hacer agradecimientos, ¿sí? Tenemos que darle las gracias a Abraham Romero, tenemos que darle las gracias a Félix Castillo, que luego se enoja porque su apellido se me va, pero discúlpame por las veces que se me ha ido, hoy sí lo mencioné bien, Félix Castillo, que es nuestro administrador, o sea, si se sigue enojando ya no va a circular dinero por esta institución. A José Luis Mondragón, que ustedes hoy no lo ven porque está enfermo, pero desde su casa estará organizando que las redes sociales puedan estar en este programa. Y a Brenda Pérez, ya la conocen, ella sencillamente, ya que estamos hablando del alma, pues ella es el alma de la Orquesta Filosófica, ¿sí? Y agradecemos a todos ellos, y ya saben que pueden vernos en la Orquesta Filosófica en Facebook, en Instagram, en la Orquesta Filosófica también, suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos pueden ver en Twitter @orquefilosófica.com. Entren a nuestra página también, que es laorquestafilosófica.com. Díganos qué opinan con sinceridad. Si es malo lo corregimos, si no es malo nos abrazamos, pero es muy bueno que nos escriban y estén pendientes ahí de la información que les damos sobre qué es la Orquesta Filosófica, que nos ayuden. Queremos ser sobre todo una comunidad para el arte, para la ciencia y para tener análisis políticos. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna canción, perdón, antes de irnos? ¿Si nos da tiempo para una canción, Abraham? Sí, escoge. Pues la 1, Planta Baja, que es justamente como se llama nuestro disco. Bueno. Planta Baja, que es disco de Tres Tristes Tangos. Tres Tristes Tangos, no búsquenos Tres en Tristes. las redes, estamos en todas las redes, la de su predilección, ahí estamos, Tres Tristes Tangos. RadioTV.mx presentó